Buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a este nuevo evento. Mi nombre es Daniel Ávila y soy responsable de Product Design 3D para Signova. En el día de hoy vamos a explicar en qué consisten dos de los últimos lanzamientos de Design 3D al mercado. Nos estamos refiriendo en concreto a los escáneres de mano EINESCAN H y EINESCAN HX. No os dejéis engañar por el parecido en su nombre. Estamos ante productos totalmente distintos, con prestaciones y usos totalmente distintos también. Para ello, en este webinar os vamos a explicar las características de los dos modelos y sus distintas aplicaciones profesionales. Nuestro compañero José Javier hará una demostración con los dos escáneres para que podáis comprobar de primera mano su precisión. Y por último, abriremos un turno de preguntas donde intentaremos responder todas vuestras consultas. Os animamos a que vayáis dejando vuestras preguntas en la barra de chat durante el webinar, para que podamos responderlas al final del mismo. Pero ahora vayamos al grano y entremos al detalle acerca de lo último de Design 3D. En primer lugar, vamos a presentar el EINESCAN H. Se trata de un escáner 3D de color con tecnología híbrida LED y de luz infrarroja. Destaca sobre todo para aplicaciones de arte y patrimonio, escaneador del cuerpo humano para aplicaciones de medicina y forenses, entretenimiento, realidad virtual y personalización de productos. Aunque donde más destaca en comparación con otro tipo de escáneres 3D es a la hora de digitalización de personas. La luz infrarroja invisible hace que el escaneado 3D del rostro humano sea más cómodo y seguro, ya que no emite una luz intensa que pueda molestar a la vista, como ocurre con otros escáneres o otros modelos anteriores. Además de la luz infrarroja, también permite una mejor captura del pelo humano y objetos de color oscuro en general. EINESCAN H también destaca por su velocidad de escaneado, de hasta 1,2 millones de puntos por segundo, y por una precisión volumétrica de entre 0,05 milímetros y 0,1 milímetro por metro. Y además posee una cámara integrada para capturar texturas a todo color y reproducir detalles con la máxima fidelidad. Si quieres ver cómo digitaliza este escáner, no te pierdas la demostración que vamos a realizar a continuación. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es José Villajos. Gracias, Dani, por tu presentación inicial. Hoy vamos a ver tanto el escáner EINESCAN H como el EINESCAN HX. Vamos a hacer la presentación de todos los modos que tienen estos equipos, que además son muy versátiles al ser escáner híbridos, es decir, trabajan con luz estructurada y con luz láser. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la digitalización, ¿vale? Actualmente el EINESCAN H dispone de tres modos de trabajo: Standard Scan, Body Scan y Face Scan. Todos, a excepción del Face Scan, trabajan con luz blanca estructurada, y el Face Scan trabaja con luz infrarroja, ¿de acuerdo? Esto nos permite, de manera inicial, bajo algunas excepciones, el poder trabajar tanto con pelo como con elementos brillantes. Si lo extrapolamos a un elemento como es el cuerpo, podríamos llegar a digitalizar partes como el ojo, cosa muy importante en algunos sectores, ¿vale? Sin más, vamos a proceder a ver los diferentes modos. Voy a pedir a mi compañero Dani que también me ayude en este aspecto. Y vamos a trabajar el primer modo que tenemos. Trabajamos con el Standard Scan, pensado inicialmente para trabajar con la más alta resolución que nos aporta el equipo, de una manera fácil y sencilla. Una vez arranquemos nuestro proyecto, simplemente vamos a crear una nueva carpeta donde elijamos si queremos textura o no queremos textura. En este caso nos vamos a quedar con la textura, y además vamos a alinear también con textura. Hay que decir que este tipo de escáner disponen de alineación por marcadores, alineación por geometría y alineación por textura. Eso hace que en su sector sea, o en su segmento, sea muy, pero que muy versátil en cuanto a alineación. Dicho esto, vamos a proceder con una alta resolución, y una vez arranquemos el proyecto, simplemente cogeremos el escáner. Dani se va a preparar para poder digitalizar, pues bueno, centrándonos un poquito en su target principal del equipo, que es tanto la digitalización del cuerpo humano para prótesis, órtesis o diferentes elementos que queremos trabajar. Simple y llanamente Dani se va a colocar, y en una posición en la que veis que, aun siendo estática, puede tener cierto movimiento, vamos a enfocar el brazo
vamos a hacer una mínima calibración de contraste para trabajar correctamente con la luz que tenemos en la sala y luego nos moveremos enfocando en todo caso siempre por el brazo, en este caso de mi compañero Dani, pero que de un paciente o de cualquier tipo de cliente con el que trabajemos se puede trabajar igual. Yo puedo quitar el escáner, puedo cambiar de posición, el escáner se autoalinea de manera automática y podría trabajar sin ningún tipo de problema un elemento como el brazo de manera rápida y sobre todo a todo color. Una vez le demos al play, simplemente eliminaremos las partes que no queremos, como son los elementos del cuerpo, la camisa en este caso, y aunque nos hayamos dejado algo sin coger, ¿vale? Yo ahora puedo volver y en el momento que empiece a hacer el point cloud, es decir, lo que vamos a hacer es eliminar todo el ruido que dispone el digitalizado que hemos hecho, vamos a dejar una distancia entre puntos de alta resolución, ya que la renderización inicial que nos muestra el equipo es una renderización a baja resolución. Aquí meteremos una distancia de 0,7 milímetros y posterior a que el point cloud nos dé el resultado final, validaremos o no validaremos el tratamiento, o en este caso el digitalizado que hemos hecho. ¿Qué ocurre? Pues que una vez listo podemos ver que nos hemos dejado un poquito la parte de arriba sin coger. Si fuera necesario, la parte del antebrazo podríamos volver incluso a cogerla, pero lo que vamos a hacer para que se pueda ver cómo trabaja el equipo y cómo genera geometría y cómo la extrapola, vamos a hacerle que cierre automáticamente nuestro trabajo. ¿Con esto qué vamos a obtener? Vamos a obtener una malla totalmente cerrada. Esa malla totalmente cerrada la podremos imprimir en 3D, podremos sacar medidas sobre ella. Lo más importante también es que estamos trabajando a todo color, y cuando trabajamos a todo color tenemos malla poligonal y tenemos la textura aparte. Dispondremos de 3 ficheros para exportación, como son el STL, el PLI y el OBJ. Con todos ellos podremos trabajar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a esperar un minutillo, no creo que tarde mucho más en darnos ya nuestro fichero o nuestra malla poligonal, un fichero en formato STL, PLI y OBJ, y en cuanto lo tengamos veremos el resultado final del escaneo, donde la parte que faltaba del antebrazo ahora sí que va a estar, se va a reestructurar, y va a pasar una cosa curiosa que vais a poder ver, o que van a poder ver, es que va a generarse textura por encima, porque aunque no se haya visto la geometría, el escáner intenta extrapolar la textura que ha cogido de manera colindante. En este caso se puede ver que se ha metido textura en el hueco. Aquí podemos ver la geometría del brazo totalmente digitalizado, donde se aprecia cualquier elemento muscular o, por ejemplo, los tendones, en fin, cualquier mínimo detalle que haga falta a la hora de digitalizar. Y cuando ponemos el color, pues podemos ver hasta los cambios en el contraste de la piel y podemos ver cualquier pequeño elemento que tenga la piel, ¿vale? En este caso, pues tatuajes. Por si llama la atención, este elemento que se ha cerrado automáticamente, que tiene una especie de color azul, simplemente se basa en que al coger el contraste o la luz, en este caso de lo que tenemos alrededor, ha puesto pequeños brillos de la luz que tenemos como iluminación natural, que en este caso son unos LED azules, ¿vale? Por lo tanto, lo replica en los elementos que se inventa, ¿vale? Posterior a esto, vamos a pasar al siguiente modo de escaneo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar con el body scan. El body scan es un modo que lo que busca es que podamos digitalizar todo el cuerpo de manera muy rápida, ¿vale? Ahora podrán ver que si yo simplemente creo una carpeta nueva
Voy a trabajar sin color para que vean un modo más de trabajo y una alineación por geometría, en todo caso, ¿vale? Si es tan amable mi compañero Dani de volver a ayudarme, simple y llanamente le daremos al play, enfocaremos lo que queremos digitalizar y ahora es tan sencillo como, una vez empecemos el trabajo de digitalizado, si enfocamos directamente al cliente que queremos digitalizar, al paciente, o bueno, en este caso el trabajo que queramos hacer, pues pueden observar que el nivel de digitalizado y de rapidez en el digitalizado es muy, pero que muy rápida. Yo puedo quitar sin ningún tipo de problema el escáner, volver a posicionarme y una vez me he posicionado, simple y llanamente, vuelvo a digitalizar sin ningún tipo de problema. Si aquí abajo, como pueden ver, se pierde un poquito de geometría, se basa en que el pantalón es un poquito oscuro y hay que subir un poquito el contraste, pero realmente el body scan lo que permite es digitalizar el cuerpo de una manera mucho más rápida, y esto tiene un porqué. Y es un porqué muy sencillo, es que el FOB que tiene el equipo, es decir, el rango de trabajo con el que estamos digitalizando, es mucho más amplio, por lo tanto nos permite trabajar de manera más cómoda en grandes superficies. Perdemos un poquito de resolución, pero trabajamos de manera mucho más rápida. Posterior a esto, la renderización inicial que tenemos es una renderización con voxel, ¿de acuerdo? No es una nube de puntos como tal, pero en el momento que yo haga el point cloud, al igual que lo hemos hecho antes, esos puntos se van a reubicar, vamos a perder el pequeño ruido que hayamos podido generar de manera superficial y vamos a generar un objeto trabajable. Siempre y cuando el cliente o el elemento que estemos digitalizando no se mueva, siempre podemos volver a digitalizarlo y a completar el elemento que nos falte. De cara a hacer una presentación lo más amena posible, no vamos a hacer el cuerpo completo para que puedan ver un procesado dentro de unos tiempos de minuto, minuto y pico aproximadamente, y se pueda ver el resultado final tanto del standard scan como del body scan, como ahora después del face scan. Enseguida vamos a tener los resultados que nos da el escáner y seguiremos trabajando sobre todo con el face scan, que es muy, pero que muy interesante el que se sepa realmente la diferencia y lo que aporta este equipo. Este equipo a día de hoy, aunque ya nos lo ha explicado mi compañero Dani, dispone de un modo híbrido. Aquí arriba disponemos de un escáner de luz blanca estructurada, es decir, tenemos dos cámaras que emiten que recepcionan en este caso un rebote o un patrón de código de barras que genera el proyector, y aquí abajo tenemos un infrarrojo, ¿vale? Ese infrarrojo es el que se va a encargar en el siguiente modo de poder captar elementos que la luz blanca como tal no es capaz de coger, ¿vale? Eso hace que este escáner a día de hoy sea uno de los poquitos en el mercado, junto con el HX que vamos a ver, que nos permite ser totalmente versátiles en nuestros modos de captura de datos. Esto nos va a posibilitar, en todo caso, el ser ampliamente versátiles a la hora de capturar piezas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no tengo que estar pendiente de que si el elemento que quiero digitalizar, en este caso el cuerpo humano, que es uno de los principales targets que tiene este equipo, tiene pelo, no tiene pelo, tiene prendas un poquito más oscuras, prendas con brillo. ¿Y por qué? Porque el láser, mentira, el infrarrojo en este caso es capaz de digitalizar ese tipo de elementos, ¿vale? Ya tenemos nuestra pieza, o nuestro compañero Dani, perfectamente estructurado. Todo lo que falta es simple y llanamente que yo no he pasado por delante. Aquí se llega a ver que coge algo de pelo, la mascarilla, hay un pequeño ruido superficial que es lógico de cara a que no he acabado la malla y en la nube, perdón, y una vez yo quiera trabajar
y sacar únicamente un elemento que luego pueda, por ejemplo, tomar medidas encima, generar una prótesis con otro software, en fin, trabajar ese fichero. Yo en este caso lo voy a dejar totalmente abierto para que puedan ver las diferentes opciones que dispone a día de hoy el software de XScan Pro, y nos va a dar una malla poligonal acorde a la resolución que nosotros le hemos pedido, que en este caso era de 0,7 milímetros, ¿de acuerdo? Sobre todo, pues bueno, aquí pueden ver que tenemos cualquier elemento principal en rugosidad de la camisa, cinturón, botones, capta de manera súper rápida cualquier pequeño detalle que se halle dentro del elemento que vamos a digitalizar, ¿vale? Bien, pues voy a llamar a mi compañero Dani. Para terminar, vamos a ver el modo Face Scan, donde ahora el escáner va a trabajar únicamente, como ya he repetido en otra ocasión, con infrarrojos. Por lo tanto, generamos una carpeta, vamos a trabajar sin color y alineando por geometría, por feature, y es tan sencillo como enfocar al elemento que queremos digitalizar, calibrar el contraste de manera adecuada y, sobre todo, si vamos a digitalizar face, que es en este caso la cabeza del cliente, sobre todo, nos vamos a centrar en algo muy importante, en que el escáner trabaje con una resolución efectiva para poder trabajar y coger los máximos detalles posibles. ¿Cuáles son los máximos detalles posibles? Pues como ya se está viendo de manera inicial, es que este escáner es capaz de coger el pelo sin ningún tipo de problema, y no solo el pelo, sino además poder digitalizar elementos como la barba o cualquier problemática que pueden tener escáner, como por ejemplo los de luz blanca, donde este tipo de elementos simple y llanamente no se pueden digitalizar. Pues con este escáner, gracias a su infrarrojo, sí que podemos trabajar. Es verdad que si tenemos amplios mechones de pelo con un rizo, con un bucle muy grande, hace falta dar más pasadas, hace falta subir un poquito más el contraste, pero se puede trabajar de manera efectiva. De cara a que puedan ver ¿con qué estamos trabajando? Simple y llanamente voy a proceder a eliminar las partes que no pertenecen a la cabeza, y una vez las tenga se podrá observar que esa nube de puntos inicial nos muestra simplemente una resolución baja, y en el momento que hagamos el point cloud es donde vamos a meter, como hemos venido haciendo en los diferentes modos, toda la resolución posible que cabe dentro del escáner, al menos la que yo he seleccionado, que estamos en 0,7 milímetros. ¿Podemos ir un poquito más allá? Sí, sin ningún tipo de problema. Como nos ha pasado en el body scan, para que puedan ver dentro de un tiempo comedido qué es lo que hace este equipo, siempre se hacen tomas dentro de la normalidad para que el procesado sea dentro del minuto o aproximadamente, porque es muy importante saber que cuanto más grande sea la malla poligonal, como es lógico, más tiempo tardaremos en procesar este tipo de elementos, ¿vale? También contar con un buen procesador o con un buen ordenador a la hora de trabajar. Ahora disponemos de pelo, disponemos de geometría, y lo que se ve es que no tenemos una super resolución, una resolución de altísimo detalle, como sí que tenemos, por ejemplo, en los modos estándar o incluso en el body. El infrarrojo está más pensado para coger un volumen global y, sobre todo, con problemáticas que nos podemos encontrar, como ya he dicho, con el escáner de luz blanca, es decir, elementos más oscuros o elementos que tengan brillo o bien con pelo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos permite ser versátiles dentro de la captura de un cuerpo, en este caso, ¿vale? Para digitalizar lo que es el brillo de los ojos, o para digitalizar en este caso pelo, para digitalizar algún brillo de la hebilla del cinturón, siempre nos ayudaría el disponer de un infrarrojo que nos permita trabajar con ese tipo de elementos, ¿vale? Aquí tenemos ya nuestra resolución a 0,7 milímetros, donde se llega a ver parte del pelo, y nos demuestra que el escáner, incluso con un pelo de alrededor de centímetro, centímetro y medio, puede trabajar de manera efectiva, cosa que otros no pueden hacer, ¿vale?
Así que estos han sido todos los modos que dispone el EINESCAN H. Le agradezco muchísimo su tiempo y, ante todo, cualquier pregunta que hagan, por favor, pónganla en nuestro tablón, que en breve la responderemos, sobre todo cuando acabemos la presentación de ambos equipos, procederemos a responder todas las respuestas, ¿vale? Muchas gracias y hasta ahora. Muchas gracias, José Javier. Esperamos que esta demostración os haya gustado y haya servido para resolver aquellas dudas que pudierais tener sobre este modelo de escáner. No obstante, insisto que nos podéis dejar vuestras preguntas en el chat y os las responderemos al final de la sesión, ¿vale? A continuación vamos a hablar del EINESCAN HX. Estamos en este caso ante un escáner dedicado sobre todo para aplicaciones industriales. Este escáner posee una altísima precisión, y además combina la luz de tecnología azul con la tecnología láser. Estamos por tanto ante un escáner híbrido que, gracias al uso del láser, puede escanear sin problemas elementos brillantes. En comparación con el EINESCAN Pro HD, que ya presentamos hace algunos meses, este escáner se muestra más resolutivo y preciso para aplicaciones industriales, sobre todo, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta a la hora de digitalizar piezas brillantes y metálicas, por lo que es un escáner perfecto para la industria de automoción o para la aeronáutica. Por su parte, un punto fuerte del EINESCAN Pro HD es su versatilidad y buen rendimiento para la gran variedad de aplicaciones distintas. En cuanto a prestaciones, este escáner también posee cámaras de color integradas y una velocidad de escaneo de hasta 1,2 millones de puntos en la modalidad de Rapid Scan. En cuanto a precisión volumétrica, el modo Laser Scan permite llegar hasta un rango de 0,04 y 0,06 milímetros por metro. Las prestaciones son muy destacables sobre el papel, pero veamos mejor el rendimiento del escáner con una situación real. Mi compañero José Javier se ha desplazado ahora a una de las naves de nuestro almacén para hacer una digitalización sobre un vehículo. Esperamos que os guste muchísimo la demostración y nos vemos de nuevo en el turno de preguntas. Gracias, Dani. Bueno, pues ahora vamos a enseñaros el EINESCAN HX, pero en vivo, ¿vale? Vamos a ver los dos modos, tanto el modo rápido como el modo láser, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el modo láser. Vamos a utilizar un automóvil que es uno de sus principales nichos donde trabaja muy pero que muy bien el escáner, y vamos a digitalizar en este caso pues algo tan sencillo y tan llamativo, pues bueno, como algo que todos conocemos, que es una puerta, ¿de acuerdo? Así que simple y llanamente enfocamos donde queremos digitalizar, le damos al play y el propio escáner, mediante sus 14 líneas de escaneo, simple y llanamente trabajará, y mientras tengamos dianas, todos los elementos que estemos digitalizando saldrán en nuestra pantalla, ¿de acuerdo? Hay que decir que este escáner, en el modo láser, su precisión actual es de 0,04 a 0,06 milímetros por metro escaneado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hace que sea un escáner muy, pero que muy potente para las aplicaciones que estamos viendo. Entonces, es muy sencillito, una vez hemos colocado las dianas en nuestra puerta, poner geometría. Aquí no se trata de escanear muy rápido, sino se trata de escanear con el contraste adecuado para no generar un ruido excesivo en los elementos que estamos digitalizando. Yo podría digitalizar más rápido que lo que estáis viendo, pero a costa de perder resolución en el elemento que estoy digitalizando. Fijaros que simplemente con poner unas pequeñas marquitas a lo largo del pequeño conector que hemos generado en el lateral del coche, puedo venirme y digitalizar el capó, aunque no sería la manera de hacerlo, ya que, por norma general, con objetos tan grandes siempre sería bueno empezar por la mitad de la pieza, ¿vale? Por el centro de la pieza, mejor dicho, ¿de acuerdo? Así que estáis viendo que yo además puedo quitar el equipo, puedo volver a cualquier sitio que antes he digitalizado y seguir a partir de ahí. Una vez hecho esto, simplemente tendríamos una nube de puntos digitalizada donde, si me falta algo, como por ejemplo aquí abajo, sería cuestión de volver a la mesa
y proceder al escaneo. Si en este caso los elementos de abajo veis que son negros, ¿vale?, dan un poquito más de problema a la hora de escanear, bajaremos un poquito la velocidad del escaneado, subiremos el brillo y eso nos posibilitará trabajar con geometrías oscuras y con geometrías claras sin necesidad de ninguna configuración previa por parte del software. Ok. Ahora podemos procesar el elemento que hemos hecho y ya podríamos, pues bueno, tomar medidas o copiar la geometría que hemos analizado, etcétera, etcétera. Si os fijáis, el escáner ha cogido perfectamente pues el logotipo de nuestra empresa, Signova, y digamos cualquier pequeña letra, es decir, estas láminas como tal es simplemente una pegatina, su grosor es mínimo y es más que suficiente para que el escáner lo capte. Ahora vamos a proceder a generar la nube de puntos como tal a la distancia media que le hemos puesto, que si no me equivoco estamos hablando de 0,5 milímetros, y en el momento que la tengamos podremos generar nuestro STL y trabajar. Bien, pues una vez le hemos dado a nuestro point cloud, donde hemos limpiado la malla poligonal de pequeño ruido que pueda generarse, hemos pasado a hacer la malla poligonal donde obtendremos el STL, donde ya vamos a generar un fichero donde tomar medidas, copiar geometría, etcétera, etcétera, de cara, si queremos hacer, por ejemplo, un control de calidad, una ingeniería inversa, etcétera, etcétera, ¿vale? Enseguida vamos a visualizar la malla y vamos a comenzar con el modo rápido, donde nos vamos a ir dentro del vehículo a coger elementos un poquito más orgánicos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que ya la alineación no va a ser con marcadores, sino va a ser con la propia geometría que tiene la pieza, o bien con la textura, dando o trabajando más bien a través del color que tiene el objeto y no tanto como la geometría, ¿vale? Sí que es verdad que serían trabajos donde no prima la alta precisión, sino el coger el volumen. A ver, cuando digo alta precisión digo alrededor de 0,1 milímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero si bien es verdad que nos permite coger volumen de manera rápida, ¿vale? Aquí estamos viendo nuestro STL, donde podemos ver que ha captado hasta el más mínimo detalle de la geometría, se ve perfectamente cualquier curvatura que tenga la chapa, y si yo quisiera seguir digitalizando, como por ejemplo estos huequecitos que veis por aquí, o estos elementos de aquí, son simple y llanamente que no he pasado suficiente con el escáner. También es verdad que es una demo donde queremos que veáis la rapidez con la que trabaja el equipo para ser un elemento láser, ¿vale?, o un equipo láser, pero ya estáis viendo que la calidad es sobresaliente. Pues bien, ahora vamos a proceder a empezar con el modo Rapid Scan. Bien, pues ahora nos hemos trasladado dentro del coche y vamos a digitalizar un elemento, pues como he hablado antes, un poquito más orgánico, donde ya no hay superficies tan planas, sino que tenemos algo de geometría que podemos digitalizar, pero sobre todo acabo de poner en el ordenador la capacidad de alinear por textura y además con color, lógicamente, ¿vale? Por lo tanto, simplemente es empezar nuestro trabajo y a partir de lo que estemos haciendo, simplemente posicionamos y una vez le demos al play, nos iremos moviendo por los diferentes elementos que conforman, pues en este caso, el salpicadero del coche, donde podemos ver toda la instrumentación y gracias a nuestra alineación por textura podemos digitalizar sin ningún tipo de problema, pues desde el frontal del coche con diferentes elementos oscuros y con muy poquita alineación, hasta cualquier otro elemento con el que estemos trabajando, como por ejemplo el volante, la parte interna de los instrumentos, etcétera, etcétera. Simplemente, pues bueno, sería posicionarnos de una manera efectiva y óptima para que el escáner pueda ver toda la geometría que estamos digitalizando. Cuando se pierde, pues es algo lógico porque no dispone de la suficiente geometría para poder trabajar. También es verdad que
queremos que lo veáis de una manera lo más fácil posible para que comprendáis que el trabajo de escaneo es simple práctica, pero estáis viendo que podemos trabajar por las partes del salpicadero sin ningún tipo de problema. Paramos y ahora vamos a reprocesar lo V de puntos en este caso y vamos a trabajar esa nube de puntos, como digo, que hemos cogido, dejando una distancia, hemos puesto media porque es un elemento de gran medida y cogido mediante el elemento de luz azul estructurada. Vamos a poner una distancia entre puntos de 1 milímetro y enseguida vais a poder ver esa organización, ese resultado que nos arroja el escáner. Posterior a ese point cloud haremos la malla poligonal y generaremos nuestro objeto, ¿vale? Bien, pues ya mismo lo vamos a tener y ahí en el triangulito precisamente de Mesh Model podremos generar, ¿vale?, dándole arriba a la izquierda a un watertype donde nos dice que el modelo es totalmente abierto y abajo pues bueno, le damos a aplicar y procedemos a generar una malla totalmente abierta pero en formato STL con el que podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Y una vez obtenido esa malla poligonal, en cuestión de, como habéis visto, minuto y pico, obtenemos un resultado final donde además, como igual que nos ha pasado antes, si quiero volver luego a la mesa de trabajo o a la pieza que estoy digitalizando y coger más elementos, lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Así que en breve podréis tener el resultado geométrico de la pieza. Vamos a darle un poquito de zoom para que veáis las diferentes opciones. Si ahora abajo a la izquierda, como podéis ver, le damos a confirmar, a confirm, nos genera la malla poligonal para poder trabajar con ella y tenemos un ojito a la derecha abajo donde ahí podemos poner y quitar, ¿vale?, la geometría y la textura. Si ahora quitamos la textura, vemos perfectamente la geometría que hemos cogido, la cual hemos digitalizado. ¿Que nos falta algo? Podemos volver otra vez y digitalizar lo que queremos. Y hasta aquí pues la demostración tanto del escáner H como del escáner HX de manera rápida. Nos hubiera gustado poder mostraros muchos más ejemplos porque los tenemos, pero nos hemos querido quedar con los más significativos de lo que hacen este tipo de equipos, ¿vale? Bueno, pues perfecto. Soy José Villajos, espero que les haya gustado la presentación en directo que hemos hecho y pues bueno, les animo, bueno, en primer lugar les digo que muchísimas gracias por su asistencia y en segundo, pues bueno, les animo a que nos hagan sus preguntas, cualquier pequeña duda que haya surgido del escáner o cualquier elemento que hayan podido ver y quieran preguntar, ¿vale? Estamos aquí tanto mi compañero Daniel como yo y les vamos a dar respuesta a cualquier pregunta que necesiten. Si te parece, José, vamos a dejar un par de minutillos por si tuvieran alguna más, ¿vale? Por supuesto. Y bueno, vamos leyendo, por ejemplo, la primera de Alberto. Sí. ¿Qué hardware recomiendan mínimo para estos procesos de escaneado? Bien, a ver, Alberto, la pregunta es buena más que nada porque no es solo la utilización del escáner lo que tenemos que tener en cuenta, sino la memoria detrás para poder trabajarlo, ¿vale? Hacen falta unos requisitos hasta cierto punto altos, ¿vale? Es decir, estamos trabajando digamos, necesitamos procesadores, pues un Intel, un i7 de última generación, mínimo 16 GB de RAM, aunque nosotros recomendamos por norma general 32, tarjetas gráficas, pues potentes, tipo, pues bueno, GTX 1070, 1080 o bien RTX, trabajar con disco duro sólido, en fin, hace falta un ordenador. Muchas veces los llamamos de gaming, ¿vale? Porque tienen muy buenas características de trabajo y tienen todos los elementos que he dicho anteriormente, es decir, un gran procesador, gran tarjeta gráfica y una buena memoria RAM, ¿vale? Luego, Kai nos pregunta si hay software para Mac. A ver, de estos últimos escáneres, tanto del HHX, HD, no disponemos de software para Mac,
¿vale? No disponemos de software para Mac, pero pues bueno, sabemos que el fabricante siempre está atento y seguro que en breve podrá decirnos otra cosa al respecto, ¿vale? Sí, de hecho, una pregunta que normalmente tenemos muy a menudo, nos hacen muy a menudo, y el fabricante es consciente de esa necesidad o eso, digamos, esa consulta, con lo cual, en el momento que hubiera algún cambio, lo tendremos en cuenta. Sin duda. Vale, la siguiente pregunta de Fernando González, ¿qué precio tiene cada escáner? Bueno, pues empezamos por el H. El H solamente hay una versión, que son 4.619 más IVA, más la formación, que siempre, como sabéis, desde Synnova le damos tantísima importancia, puesto que lo es. Y luego el Einescan HX tiene ahí se puede comprar con el Design Pack, que es un software de Geomagic Essentials, que se llama Geomagic Essentials, perdón. Que el precio son 12.000 euros, ¿vale? Y el escáner suelto, el Einescan HX, son 9.999. La siguiente pregunta, José, si quieres leerla tú. Venga, pues Renzo nos pregunta, buenos días, para escaneado de piezas de patrimonio de un tamaño grande, como podría ser un conjunto escultórico, bien monocromo como mármol o policromado, en los cuales no se podría utilizar marcadores, ¿qué equipo sería recomendable con una máxima resolución en la malla? Vale, a ver, Renzo, nosotros el H y el HX son equipos que recomendamos, por ejemplo, el H en particular, sí que los recomendamos para elementos, digamos, escultóricos o elementos de patrimonio, pero si quieres un poquito más de resolución en cuanto a la malla poligonal, ¿vale? Pues tenemos que a lo mejor irnos a uno de nuestros modelos también hermanos de estos, como puede ser el Einescan HD, que es capaz de dar un poquito más de resolución en ese tipo de elementos, ¿vale? Es decir, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de objetos de unos 2, 3, 4 metros. Lo más grande que hemos hecho ha sido un retablo de 3 metros de ancho por unos 4 metros de alto. Se ha hecho en 2 piezas, más que nada, por hacer una malla poligonal que sea trabajable, es decir, no hacer un elemento que pese 2, 3, 4 gigas que prácticamente no se pueda trabajar con él, ¿vale? Pero, a ver, Renzo, tu pregunta no se puede contestar en un minuto, ¿vale? Es decir, sería muy bueno que, por favor, te pusieras en contacto con nosotros y, sobre todo, orientáramos tu caso al escáner, es decir, yo te recomendaría el Einescan HD sin duda. Decir es que al final, como alguien dice, el HD sería lo más recomendable para esa aplicación en concreto, pero también siempre nos gusta porque al final las personas que van a comprar escáneres 3D, las empresas o particulares que están interesados en meter esta tecnología, pues tienen más necesidades. Entonces siempre tratamos, puesto que el abanico de Einescan es muy grande, tratamos de buscar la herramienta, no lo más caro, lo más barato, sino exactamente el equipo que mejor se adapte a cubrir todas las necesidades del cliente. Renzo, por lo cual, si nos pudiera dejar teléfono, nosotros a lo largo de la mañana te llamamos, lo vemos contigo de manera más particular y te asesoramos y te orientamos en cuanto al equipo que mejor se ajustaría. Perfecto. Vale, te leo la siguiente pregunta. Yo, por ejemplo, ¿hay algún caso que haya que pintar la superficie de blanco por ser demasiado brillantes como pasa con otros escáneres? Vale, Fernando, en el Einescan H seguimos digamos, sujetos a los mismos elementos en cuanto a digitalización de elementos brillantes y demás. Es decir, si el Einescan H utiliza su modo de luz blanca, si hay elementos, por ejemplo, acero inoxidable que brilla mucho, tendríamos que echar polvo, claro. En el modo infrarrojo tal vez se podría escanear un poquito mejor, pero ahora viene la pregunta de qué tipo de precisión necesitas y si vas a necesitar una alta resolución. En caso de ser así, ¿qué ocurre? Que nos tendríamos que ir al HX. El HX como tal te permite digitalizar objetos brillantes, objetos oscuros que también sean muy brillantes, con su modo láser sin necesidad de echar polvo, pero hay que decir, ¿vale? Que, a ver, yo siempre les recomiendo a mis clientes que la utilización de polvo, por ejemplo, para el digitalizado o poder captar pequeños elementos como cilindros muy pequeños, de por ejemplo de 5 o de 6 milímetros, siempre conviene
echar polvo en ese tipo de elementos, más que nada porque el escáner siempre nos va a dar la mejor resolución posible sin necesidad de jugar con los contrastes. Es un poco complicado de explicar de manera rápida, pero, a ver, a tu pregunta, en principio no hay que pintar ningún elemento si utilizamos el HX, pero si queremos obtener máxima resolución, sí que sería bueno en pequeños elementos de pequeño formato, es decir, pequeños cilindros o pequeños pasadores internos, que sí que conviene, por lo menos para captar la geometría externa, el echarle ese polvo, ¿vale? Pero es verdad que esta pregunta se puede responder de muchas maneras. Vale, continuamos. Vale, la siguiente, Bien. gracias por tu respuesta esta semana, ¿vale? Perfecto, Lorenzo, Bien. la semana que viene estaremos en contacto contigo, no te preocupes. Sí. Tiene otra pregunta, optimamente, ¿hay algún tipo de cursillo previsto para software como el Geomagic? Tú contestas, Dani, por supuesto. Previsto, a ver, nosotros tenemos, dimos ya hace ya por algunos meses, ofrecimos un curso más que un curso, fue un webinar en el que explicamos perfectamente todas las herramientas de Geomagic, ¿vale? Renzo, como tenemos pendiente hablar contigo, si lo viéramos necesario, porque prácticamente para patrimonio y cultura no tiene mucho sentido, si lo viéramos necesario cuando hablemos contigo, pues te pasaremos toda la información al respecto, no hay ningún problema. De todas maneras, nosotros damos formaciones completas, sí, correcto, de Geomagic Essential, por lo tanto, realmente... Exacto. Por lo tanto, realmente, Renzo, en ese aspecto lo que hacemos es que si tú quieres comprar el Enescan H y el Geomagic Essential, nosotros damos formaciones completas del Geomagic Essential, de las horas que sean necesarias, ¿vale? Perfecto. La siguiente pregunta con el ACK y Walker. Con el H y con el modo body, ¿se podría escanear un grupo de 2 personas haciendo una composición de una sola vez o en varios escaneos? Sí, se podría escanear 2 personas, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Hay que tener en cuenta que aunque el Enescan H nos dé cierta tolerancia en cuanto a movimiento, sí que es verdad que si esas personas se mueven en lo que conforma su estructura, pues más de medio centímetro, 1 centímetro aproximadamente, es posible que el escáner se pierda. ¿Se pueden escanear 2 personas? Sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. Teniendo en cuenta de que si están juntas, muy juntas, el cuerpo está pegado, tendremos oclusiones entre ellos, pero si, por ejemplo, están separados y están unidos mediante el brazo o algo así por el estilo, no habría ningún tipo de problema. No sé si a lo mejor tu pregunta va orientada a lo mejor a parejas de novios, por ejemplo, que siempre hacen composiciones juntos, donde realmente ambos cuerpos están juntos. Sin ningún tipo de problema se podría escanear. Vale. Pasamos al compañero Gabriel Otero, que nos deja aquí unas felicitaciones. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Vale? Y muchísimas gracias siempre por la atención que tenemos y, por supuesto, estamos súper contentos de distribuir vuestro producto, que es un producto excepcional en todos los aspectos. Sin duda. Renzo también nos da las gracias y Fernando también. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Renzo y Fernando. Cualquier otra pregunta, vamos a dejar un par de minutitos por si se os ocurre alguna otra pregunta. De verdad, no seáis tímidos, preguntad lo que os venga en mente, ¿vale? Si necesitáis cualquier asesoramiento más personalizado, para eso estamos mi compañero y yo, mi compañero José Javier y yo, con lo cual será un placer poder responder y poder ayudaros, asesoraros tecnológicamente. Eso es. Parece que alguien está escribiendo. Sí, vamos a esperar un poquitín. Sí, por supuesto. Francisco de Sales, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Nada, vamos a esperar un pelín más por si hay alguna duda, pero sobre todo ratificar las palabras del compañero Gabriel Otero. Realmente estos equipos están funcionando muy bien, ¿vale? Han sido un salto cualitativo en lo que venía haciendo Shining y la verdad es que, pues bueno, estamos muy contentos con los productos, se venden muy bien y sobre todo, pues bueno, con su facilidad de uso que
que es bastante importante el saber este tipo de cosas, ¿vale? Vale, tenemos Vale. una preguntilla aquí Adelante. de Jesús. Sí. Jesús, hola, buenos días. ¿Se podría escanear un animal con el primer escáner y cuál es su precio? José, responde tú si quieres. Perfecto, vale, vamos a ver. A ver, con el H podríamos digitalizar un animal, ¿vale? Con su modo de infrarrojo abierto al máximo en cuanto al rango de trabajo, se podría digitalizar, ¿vale? Porque el pelo lo podríamos trabajar. El problema que tiene un animal es que realmente, por ejemplo, vamos a decir un perro, un gato o algo así por el estilo, son animales que es muy difícil, ¿vale? Muy difícil que se estén quietos. Por lo tanto, lo que intentaríamos hacer es digitalizar de manera muy rápida el animal que queremos hacer para poder, debemos digitalizar para poder trabajar o poder coger toda la geometría de manera rápida. Eso el Einescan H lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Si ya, por ejemplo, queremos, en alguno de los trabajos que estamos haciendo ya últimamente, por ejemplo, animales un poquito más grandes como un caballo, etcétera, etcétera, hay que decir que el escáner va estupendamente bien, ya se ha probado y ese modo pues trabaja a las mil maravillas, ya sea poniendo color o no poniendo color. Por lo tanto, podríamos trabajar un animal, aunque Jesús, siempre incido en que es mejor ver un poquito el caso de manera pormenorizada, ¿vale? Incluso hacer alguna prueba. Y el precio, Dani, del Einescan H. El precio de la Einescan H son 4.619 más IVA más formación, ¿vale? La formación Perfecto. la hacemos de tres maneras, presencial, online y demás. Ya tendría un Perfecto. precio u otro. Quiero también hablar, bueno, Jesús, respondiendo un poco a Jesús sobre lo del tema de animal, si la aplicación fuera por otros tiros, ¿vale? Sí. Pronto vamos a recordaros, no lo sabréis, vamos a compartir, a realizar un caso de éxito que tenemos muy interesante con la facultad de veterinaria y con tema de aplicación para animales, ¿vale? Para el tema de la educación. Os pondremos, vamos, sabréis mucho más de esto, Jesús, en breve, ¿vale? Pérez, muy agradecido por esta magnífica presentación, que me reafirma la intención de comprar el Einescan H en estado, el espero de la noticia del banco. Tuve el placer de conocer a José cuando vine a Barcelona. Un saludo para ti, José, y para ti, Dani. Pérez, lo mismo te digo, igualmente, ¿vale? Un placer estar contigo y vamos, con cualquier cliente siempre, porque al fin y al cabo lo que nos gusta es eso, el poder enseñaros los equipos y que confiéis un poquito en nosotros y sin duda en los escáneres. Venga. ¿Qué software recomendáis? Bueno, Jesús también nos pregunta qué software recomendamos para procesar la malla escaneada. Bien, a ver, los que has puesto son correctos, ¿vale? Luego también depende un poquito de la aplicación que tú le vayas a dar, ¿vale? Es decir, no es lo mismo sacar contornos que querer modificar la malla poligonal, que querer hacer operaciones sobre dicha malla, ya sea operaciones de booleano o diferentes tipos de trabajo. Por lo tanto, realmente esta pregunta, Jesús, te la contestaremos de manera pormenorizada cuando contactes con nosotros y vemos qué software se adapta mejor a todos los elementos que tú quieres hacer, ¿vale? Siento ser ambiguo, pero es la Jesús, manera... Sí, nos puedes dejar los datos también, Jesús. Nos puedes dejar tu teléfono y te llamamos a lo largo del día si te viniera bien o otro día. No hay ningún tipo de problema, podemos hacerlo de manera más personalizada. Eso es. Vale, Renzo, se le plantea otra consulta. ¿Se puede hacer una toma a cierta distancia y combinarla con otra más cercana para tener zonas con más detalle? Renzo, no influyen en este tipo de escáner que estemos más cerca o más lejos, ¿vale? Estos escáneres tienen un rango de trabajo óptimo, que son de unos 40-50 centímetros aproximadamente, en el que, pues bueno, la resolución que vamos a obtener está basada en ese rango de trabajo. Por lo tanto, aunque más nos acerquemos, no vamos a obtener mejor resolución, ¿vale? Eso pasa cuando las cámaras del escáner se mueven, son móviles. En este caso no son cámaras móviles, son cámaras fijas. Por lo tanto, la resolución la obtendremos cuanto más puntos o cuanto menor distancia pongamos en nuestra resolución, ¿vale? Pero en este caso, a ver, te doy la vuelta a la pregunta. Yo te digo que si quieres hacer un elemento, por ejemplo, de 1,5 metros a una resolución pues, de 1 milímetro, por ejemplo, luego puedes hacer otro proyecto, coger
una zona menor y poner una resolución mucho más alta. En un software como por ejemplo el Geomagic Essential, podrías combinar ambos STLs, ambos escaneos y generar una malla con diferentes resoluciones, ¿vale? Esa sería tal vez la manera de trabajar, ¿vale? Bien. Vale, la siguiente Walker, para escanear 2 figuras, imprimir al 60% en 3D, ¿qué software recomendáis para el postprocesado? 2 personas en concreto. Vale, Kai, no te he entendido muy bien. Imprimir al 60%, no sé si te refieres al 60%. ¿Perdón? ¿A la escala a lo mejor se refiere, puede ser? No lo sé, Kai, si nos puedes aclarar un poquito la pregunta, por favor. A ver, si es para personas, pues hombre, hay software de modelado orgánico, como pueden ser, pues, que te digo, un ZBrush o diferentes software que pueden trabajar muy bien esos elementos orgánicos. Le doy la razón a mi compañero Dani cuando ha comentado que el Geomagic Essential no es tanto para orgánico, pero también se puede trabajar sin ningún tipo de problema. Es decir, tú podrías escanear una persona aparte, luego otra por separado y juntarlas, ¿vale? Y juntarlas en el Geomagic Essential. Vale, ya te entiendo. El 60% del tamaño natural, ¿vale? Es decir, la vas a mecanizar, por ejemplo, en PoreSpan o algo así por el estilo. Sin ningún tipo de problema, Kai. Nuestros escáneres cogen tanta resolución, ¿vale? Tanta resolución que cuando tú luego quieras estirar ese elemento a tamaño... Realmente el escáner va a trabajar a tamaño natural, por lo tanto esa resolución es la que vas a conservar. Pero si luego tú quieres reducirlo o bien estirarlo, también vas a poder trabajarlo porque trabajan con una cantidad enorme de puntos y por lo tanto tienes que, digamos, generar muchísima malla para que, bueno, perdón, no quiero decir eso, simplemente estirar muchísimo la malla para que pierdas la resolución. Por norma general, en el mecanizado que hacemos, te extrapolo a nuestros clientes que tenemos en el digitalizado, por ejemplo, de imaginería, donde realmente ellos digitalizan y reproducen a tamaño natural sin perder resolución. Es más, tienen que bajar resolución a la malla que les damos para que la máquina lo admita. Por lo tanto, sí, sin ningún tipo de problema se podría hacer lo que tú buscas. Vale, Jesús, tengo tu teléfono, te llamo lo antes posible, ¿vale? Y ya lo vemos de manera más personalizada. Sí. Luego sigue Renzo, que mi experiencia se basa en mi escáner Davis 3D y si de allí la consulta, de ahí la consulta sobre el combinado de mallas. Correcto. Eso es el tema, ¿vale? Es decir, ese escáner en particular, la cámara que tiene puede ponerse en diferentes orientaciones para orientarse un poquito más a elementos más pequeños, ¿vale? Estos escáneres pues están pensados para hacerlo todo de manera manual y poder tener versatilidad en el aspecto de lo mismo escanear una pieza de 15 centímetros que de 3 metros sin tener que tocar ni configurar nada de mi escáner, ni del software, ni recalibrar siquiera. Sí, correcto. Por eso al final es lo que la pega que digamos que tenían principalmente los escáneres ya de antiguos, ¿no? Sí, correcto. De hecho, calibrar las cámaras cada vez que tiene una pieza. Claro, diferente. De hecho tenemos nuestro InScan HD, que ya lo hemos presentado anteriormente, que ese equipo también dispone de un modo fijo y trabaja tanto en modo fijo como en modos rápidos sin necesidad de recalibrar absolutamente nada, lo que hace que también sea pues otro equipo versátil. Vale, por último, si quieres dejarnos también tu teléfono, perfecto, ¿vale? Si necesitas que comentar o resolver alguna duda más o quieres más información, precios, ofertas o quieres ver cualquier cosita con nosotros, estamos dentro de la Genial. Vale. Renzo, y una pregunta más creo que puede interesar a todos. Una cosa es la potencia necesaria para el procesado, pero el escaneado en sí, la necesidad del ordenador es igual de grande. Entiendo que se refiere a los dos modelos, José. Sí, a ver, efectivamente, a ver, aquí todo va en función de que, es verdad, Renzo, en tu experiencia con el David, realmente para coger capturas no necesitas un gran ordenador. Pero es que aquí no funciona de esa manera, ¿vale? Las alineaciones por best fit, es decir, por gran cantidad de puntos, ¿qué ocurre? Que cuanto más resolución pongamos y más grande sea el objeto, mayor cantidad de procesado vamos a necesitar. Es decir, para poder digitalizar un coche, como yo he hecho con el HX, hace falta una tarjeta gráfica
en condiciones, ¿vale? Yo he trabajado con una GTX 1070 para que el escáner pueda seguir la velocidad de escaneo acorde a la resolución que nosotros le hemos puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder escanear objetos grandes a una resolución mínimamente decente y que el ordenador permita ese procesado, la tarjeta gráfica y, por ejemplo, una memoria RAM adecuada es necesario al 100%. Luego ya viene el procesado posterior, que es importante un buen procesador e incluso también memoria RAM, ¿vale? Y aunque no lo digamos mucho y aunque no lo parezca, el disco duro que sea sólido es imprescindible, ¿vale? Es decir, es uno de los elementos que no se nos puede pasar por alto nunca, ¿vale? Aún así, gracias, Renzo, por tu apreciación, porque sí, sé por dónde vas y llevas razón. En este caso, haría falta, tanto para el procesado como para el propio digitalizado, un ordenador de buenas características. Vale, José, ahora remarcando que también hay gente que ha preguntado por el AINESCAN H. Sí. Habla un poco de las especificaciones técnicas del H, del ordenador. Sí, no. A ver, es lo que he comentado antes, es decir, las especificaciones técnicas. En este caso, necesitaríamos un procesador i7 de última generación, ¿vale? Ya estamos metiendo serie 10 que van estupendamente bien y no tienen un precio muy alto. 16 GB de memoria RAM mínimo, aunque recomendamos 32. Disco duro sólido y una tarjeta gráfica. El propio fabricante para el HX o para el H nos recomienda la GTX, la 1080, ¿de acuerdo? La 1070 funciona bien, la 1080 también funciona muy, pero que muy bien, y luego podemos cambiar de arquitectura a las RTX desde la 2080, y luego ya si pasamos de versión a la 3060, 3080, ahí ya trabajaríamos sobre la marcha. Para poner un poquito las cartas sobre la mesa, la inversión, si no disponen de ordenador, pues se basa entre unos 1.100, 1.500 euros de ordenador aproximadamente, ¿vale? Los gigas de la gráfica, mínimo 6, ¿vale? Mínimo 6, Pere. Ya normalmente, pues bueno, te vienen con 8 aproximadamente que permiten que el trabajo sea muy fluido. Venga, pues creo que hay alguien escribiendo y si no hay ninguna pregunta más por parte de los asistentes, sí, Renzo nos dice que si con una 1080 cubría cualquier caso. Rotundamente sí. Una 1080 es una tarjeta gráfica excelente, ¿vale? Excelente. Vale, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Estaremos en contacto con todos vosotros para ver un poquito qué tal lo habéis visto, poder resolver las dudas. De verdad, muchísimas gracias por la asistencia. Esperemos que os haya gustado mucho, que haya sido fructífero, que hayáis sacado información y habéis resuelto dudas sobre cualquier otra cosilla que tuvierais. Y nada, esperamos veros pronto. Vale, por mi parte igualmente, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, recordar que nosotros aquí os presentamos el equipo, ¿vale? Os lo enseñamos con las aplicaciones que nosotros tenemos, pero si tenéis cualquier duda, cómo funcionaría con vuestras piezas, al igual que nos han planteado alguno de los asistentes, por favor, decírnoslo, se os hace un caso personalizado, se os muestra el escáner de manera personalizada y os enseñaríamos cómo funciona todo al 100%, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Saludos.